Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. ¿Os suena de algo la letra de esta canción, verdad? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV, gracias por acompañarnos. Seguro que muchos recordáis la letra del tango Cambalache con el que hemos comenzado. España está sufriendo uno de los periodos más oscuros de la democracia, con miles de políticos imputados en casos de corrupción. Es demoledor escuchar día tras día las noticias de nuevos casos de corrupción y abuso de poder entre nuestros gobernantes. ¿Qué podemos ofrecer como cristianos en una situación tan dramática? Pues vamos a hablar sobre este tema en el día de hoy y para ello tenemos con nosotros de nuevo a Julio Díaz, rector de la Facultad Protestante de Teología de la Unión Bautista, y a Raquel Molina, que es pastora evangélica. Bienvenidos de nuevo. Gracias. Gracias. Sí, muy bienvenidos Raquel y Julio de nuevo con nosotros. Como decía Beni, estamos pasando una mala racha, tantos políticos, empresarios, todos ahí en líos de corrupción. Y la pregunta que me hago es, ¿en el tiempo de Jesús también había políticos corruptos? Sí, y muchos que son mencionados en el relato bíblico. Por ejemplo, no sé, Herodes Antipas, también conocido como el tetrarca, que fue el que robó a su hermanastro, a Herodías, su esposa, ¿no? Un hombre sin escrúpulos, un hombre indigno. Si pensamos también, por ejemplo, en Herodes Agripa I, igualmente, ¿no? Un hombre que tenía mucha relación con el emperador Calígula y que le justificó en todos sus desmanes. Podemos pensar en el propio emperador Tiberio, el emperador romano que reinaba en el tiempo en que Jesús vivió. Un hombre de reacciones imprevisibles, cruel, despiadado. Entre otros detalles, pedófilo. Podemos pensar incluso en Poncio Pilato, el gobernador romano que finalmente condena a Jesús. Un hombre también conocido en la historia porque era muy dado no solamente a la crueldad, sino a corruptelas y sobornos de todo tipo. Los sumos sacerdotes Anás y Caifás, ¿qué diremos de ellos? Dirigiendo un juicio ilegal e injusto contra Jesús. Incluso Herodías, que antes ha sido mencionada. O sea, gobernantes en esa época, muchos y la mayoría, corruptos. Lamentablemente eran corruptos. Me parece que la corrupción va de mano del poder siempre, ¿no? ¿Qué causas apuntó Jesús como que están ahí en la raíz de la corrupción? Aunque es verdad que la corrupción se puede asociar al poder, es un hecho mucho más amplio que abarca tanto a la vida privada como a la vida pública. Y tiene que ver más con algo más interno del ser humano, con una situación interna del corazón, y Jesús apuntó a eso, evidentemente. La corrupción tiene que ver más con la insolidaridad o la inmoralidad, el egoísmo, la avaricia. Todas estas actitudes internas llevan a prácticas corruptas. Y en los evangelios encontramos a Jesús diciendo que en el corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y todas esas prácticas y muchas más, hace una lista larguísima. No es solo un problema de los políticos, no entonces. Solo un problema de los políticos, es un problema moral, es un problema de todos. Y Jesús también apunta a otro hecho, además de lo que Raquel está mencionando muy bien, ¿no? El hecho del alejamiento de Dios. Hay unas palabras que él dice, este pueblo, se refiere al pueblo judío, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, está hablando a personas religiosas, pero que tienen una religión y lo que no tienen es una relación con Dios, una relación personal. Por lo tanto, la religión no te protege de cometer delitos y situaciones como las que estamos hablando. De hecho, Jesús denunció tanto la corrupción política como la corrupción religiosa, que también la hemos visto en nuestra era, ¿no? La corrupción religiosa. ¿Cómo confrontó Jesús lo que es la corrupción política concretamente? Bueno, lo hizo. A pesar de que muchos piensan que Jesús esquivaba o eludía esos temas, no es así. Pensemos en algo muy concreto. Es decir, Jesús era un rabí, era un maestro judío que estaba creciendo en popularidad. Él en ningún momento intentó granjearse ni la amistad ni congraciarse con los gobernantes corruptos.
No buscó el apoyo de Herodes, del rey, no buscó el apoyo de Pilato, todo lo contrario. Se mantuvo siempre firme en sus convicciones. Por otra parte, su propio ejemplo de integridad. Jesús vivió y se comportó de forma coherente con lo que creía y con lo que anunciaba. Y siempre lo que él ponía por delante era la integridad y la honestidad. Y hay otro ejemplo también muy claro ahí, y es que siempre se puso del lado de los oprimidos, de los que eran maltratados por los sistemas corruptos. Y lo hace públicamente. O sea, no lo hace en secreto, no lo hace cuando nadie le ve. Siempre se posiciona ante el lado de aquellos que están sufriendo la injusticia por parte de aquellos que son los encargados de administrarla. Bueno, de hecho, al mismo Herodes le llegó a llamar zorra. Jesús le llamó zorra a Herodes. Y pensamos, ¿hay algún límite en las formas y el lenguaje a la hora de denunciar la corrupción? El límite está en no usar términos corruptos ni formas corruptas para denunciar la corrupción, evidentemente. Cuando Jesús está llamando zorra a Herodes, que se lo está diciendo no a él directamente, sino a otros, para que se lo digan a él, seguramente, está usando una parábola, está usando un simbolismo con la palabra zorra. El zorro es astuto, es listo, es sutil, también es destructivo, aprovechado. Y Jesús no está insultando a Herodes, está describiendo su carácter y su forma de actuar. Eso es lo que está denunciando Jesús. Entonces, el límite está en no usar formas corruptas para denunciar la corrupción. Claro. Y el límite siempre estará en el respeto a la dignidad del otro, claro, aunque este sea un adversario, un contrincante. O sea, se pueden decir cosas muy claras sin caer en el insulto o en la banalidad. Sí. Y tampoco debemos interpretar, digamos, esa terminología desde nuestra propia óptica y cultura, ¿no? Creo que está muy bien esto que has dicho, Raquel, ¿no? Del símil que Jesús estaba apuntando. Pero Jesús también denuncia claramente lo que es el poder religioso y la corrupción dentro del poder religioso. ¿Cuál es la reacción de Jesús frente al poder religioso? Bueno, en este caso Jesús sí que lo denuncia públicamente. Es decir, no tiene ningún reparo en denunciar las acciones y actitudes de los representantes religiosos del pueblo. Y lo mismo, en esos casos, él también siempre utiliza las Escrituras para afirmar su palabra y su posición. Es decir, ellos que habían utilizado las Escrituras de forma interesada, manipulándolas, ¿no?, de una forma inadecuada, él siempre devuelve a las Escrituras su significado original, la importancia del texto de la palabra de Dios. Y de nuevo, y también lo vemos, que frente a las injusticias de los poderes religiosos corruptos, él estará siempre del lado de los oprimidos, de los despreciados, de los marginados por un sistema religioso que se había corrompido en ese proceso. La verdad es que Jesús no fue suave, ¿no?, ante estas situaciones de injusticia. Y cuando lo leemos vemos su firmeza, ¿no?, a la hora de denunciarlo. Y hay quienes han llegado incluso a justificar la violencia como una forma de corregir los abusos, justificándolo por las formas que a veces Jesús, por ejemplo, en el templo, en la puerta del templo, cuando tiró las mesas de los cambistas, enojado por lo que se había convertido el templo. ¿Pero podemos aplicar esto a nuestros días hoy así? Yo creo que hemos de entender bien ese hecho, ese acontecimiento. Cuando Jesús entra al templo, acaba de llegar a Jerusalén, ha sido aclamado por el pueblo, ha sido proclamado rey, llega al templo. Bueno, algunos comentaristas dicen que es la segunda vez que se encuentra ante una situación así, y él lo que ve allí es un panorama de injusticia terrible. Precisamente el atrio de los gentiles, que había sido concebido para que fuera un lugar donde los demás pudieran encontrarse con Dios, los gentiles pudieran encontrarse con Dios, el propio pueblo judío lo había convertido en un lugar donde era lícito robar, donde se podía robar sin ningún escrúpulo. Y entonces Jesús ahí dice, esta es mi casa de oración, la habéis convertido en cueva de ladrones. Yo creo que Jesús está ahí utilizando su autoridad divina. Estoy en mi casa, la estáis usando para lo que no debéis. Yo creo que Jesús no está usando violencia, sino está usando autoridad, la autoridad divina que Él tiene, porque la violencia tiene siempre rasgos de injusticia,
Pero Jesús, precisamente, lo que está haciendo en ese momento es justo y legítimo. Está denunciando el robo que se está haciendo y el despropósito de aquello en lo que se había convertido. Y precisamente Jesús se refiere a sus discípulos como levadura en medio de la masa. Es decir, sabemos que la levadura es introducida en la masa y de una forma callada, pero constante, va transformando todo a su alrededor. Así es el reino de Dios. O sea, avanza no con violencia, no con métodos que también cuestionamos en el propio sistema corrupto, sino que lo hace de una forma a través de los valores, del compromiso, de la honestidad, transformando todo a su alrededor. De hecho, cuando vemos cómo evoluciona el cristianismo, cómo evolucionan los discípulos, cómo actúan, cuál es la propuesta de Jesús, nunca es la violencia, al contrario, es el amor a los enemigos, ¿no? Y el anuncio por medio de la palabra de lo que es el mensaje cristiano, nunca con la imposición. Es decir, que eso realmente quienes usan este pasaje para justificar la violencia es que no han visto a Jesús en su conjunto y mucho menos han entendido lo que está pasando ahí, ¿no? Ya terminando, ¿cuál es la propuesta de Jesús para nuestra sociedad hoy? Porque todo esto vemos que fue lo que Jesús hizo hace ya más de 2000 años, ¿no? ¿Tiene algo que ofrecer ante los casos de corrupción a nuestra sociedad hoy Jesucristo? Bueno, la propuesta de Jesús entendemos que se recoge muy bien en su Sermón del Monte. Con vuestro permiso quisiera leer unos versículos, los que conocemos como las bienaventuranzas, donde dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, la propuesta de Jesús rompe radicalmente con el modelo de este mundo. Frente a acciones violentas, frente al desencuentro, frente a la crítica a los demás, Él propone mansedumbre, paz, pero no solamente como actitudes, sino activas, transformando. Esa es su propuesta. Y quizás, aunque parezca muy obvio, Jesús propone confrontar al ser humano con su decadencia moral. Y quizás la sociedad en la que vivimos, insensibilizada y demasiado secularizada, no ve en sí que tenga un problema de decadencia moral. Pero estamos en esa tesitura, estamos en esa situación. Los discípulos de Cristo se supone que somos luz y sal para llevar a otros el Evangelio de la verdad que es la que puede confrontarnos con esa decadencia moral. Vamos, que la mejor contribución pasa porque nosotros mismos, como discípulos de Jesús, huyamos de toda corrupción, ¿no? Y a partir de ahí construyamos unos valores, construyamos una forma de ser, un carácter que indicabas tú, que es el carácter modelado por Jesús, ¿no? Y así, como la levadura, conseguiremos ir transformando este mundo corrupto en otro tipo de mundo, ¿no? Sí, porque la esperanza para nuestro país y este mundo es que el reino de Dios avance. Y en la medida que avance y sea asumido en las vidas de las personas, esa levadura, ¿no?, transformará. Eso transforma. Sí. Pues muy bien, muchas gracias por compartir ese tiempo con nosotros y que Dios os bendiga. Hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Pues nos marchamos ya, pero antes de despedirnos queremos preguntarte qué pasaje de la Biblia le invitarías a leer a alguno de los imputados por corrupción. Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde a esta pregunta. Queremos animarte a leer la Biblia y por eso las iglesias evangélicas quieren regalar este Evangelio de San Juan. Si aún no lo tienes, llámanos al teléfono 91 743 4400 y lo enviaremos gratis. Repito, el teléfono es 91 743 4400. Y para todos los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro, El mito de una sociedad sin Dios, un libro de la editorial Andamio escrito por el doctor y pensador Paul Tournier, que te ayudará a entender por qué la sociedad actual no goza de buena salud. Únete al Club de Amigos, necesitamos gente como tú que ama la Biblia y desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos cómo hacerlo. Gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.